Muchas gracias, Ernesto. Me siento un poquito nervioso, pero bueno, vamos a ver qué sale de esta entrevista. Me da mucho gusto también conocerles. He tenido la oportunidad de revisar lo que hacen y la verdad me gusta mucho. Me encanta que haya gente tan apasionada en esto de la psicología y la divulgación. La verdad me encanta cómo hacen su trabajo y pues en lo que pueda ayudarles en esta entrevista, creo que puede salir algo positivo. Muchas gracias, David. La verdad es que para todos nosotros y nosotras es un gusto tenerte. Y pues primero que nada agradecerte el tiempo y el espacio que has decidido compartir con nosotros. Y primero que nada nos gustaría que le contaras a nuestra audiencia quién es David, behaviorista, cuál es la relación que tienes con la psicología y cómo inició tu camino en ella. Ok. Bueno, David Behaviorista es mi apodo en redes sociales. Es un apodo que, como, bueno, aquí tengo que ser muy sincero, la verdad me inspiré mucho en una influencer que se llama La Faccionista. No sé si la han visto. A mí me encantaba como su estilo también de comunicar y ella es como, bueno, divulga mucho acerca de la gordofobia, de esto de el respeto al cuerpo ajeno, todo esto, como que hace muy bien su trabajo. Me encantó la parte de Ista porque es como habla de que la persona, digamos, se dedica o hace cosas acerca respecto al tema, ¿no? En este caso, ella es la fashionista, porque es como moda, pero también para cuerpos grandes o tallas grandes. Y bueno, a mí me encantó como ese uso de esas letras y dije, me gustaría algo así, pero para la parte del comportamiento, de la conducta. Aunque, por ejemplo, behaviorista, luego me di cuenta que en portugués es literalmente conductista. No era mi intención, no era mi intención que fuera como conductista, David conductista, sino como David persona que se relaciona con la parte de la conducta. Y mi camino en la psicología, bueno, empieza hace unos, que son, creo que 5 años cuando empecé mi carrera, 5 o 6, ya perdí la cuenta, pero el punto es que si han seguido mis redes, pues yo pasé también ahí como por varias carreras, encontré como a lo que yo quería dedicarme, que fue la psicología clínica de la salud. A mí me interesaba siempre mucho la parte de la salud. La salud siempre me importó. Siempre fue mi área de que me llamaba más la atención. Sin embargo, sentía que las formas convencionales de hablar de la salud eran muy como atender cosas que ya estaban rotas y no tanto desde antes o rotas o que había algo mal, ¿no? No desde antes como empezar a prevenir o cómo evitar llegar a un punto donde se necesitara una intervención mayor, ¿no? Entonces, a mí me encantaba, por ejemplo, también entonces de ahí la nutrición, y estaba más entre esas áreas, medicina y nutrición. De hecho, eran mis carreras como que más me interesaban, pero me di cuenta que, o sea, en nutrición no me veía a largo plazo y en medicina estuve en medicina, pero no me encanta el estilo de vida médico. Y eso fue una de las razones por las que dije, no quiero el estilo de vida típico de un médico, prefiero buscar algo un tanto más flexible, pero que también pueda llegar muy lejos y pueda ser aplicado para cambiar la vida de las personas. Que eso era lo que más me interesaba, resolver problemáticas. Antes de eso estuve en diseño industrial y como tal, quiero agregar esto porque creo que es importante. El diseño industrial es una carrera que también busca resolver problemas. Es una carrera que está enfocada en hacer tu vida más sencilla, más fácil, más práctica, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, me meto a la carrera, era una buena universidad pública de aquí de México, y me voy dando cuenta que la carrera distaba mucho de ser lo que debería ser. O sea, era completamente diferente de lo que esperaba, ¿no? En lugar de a lo mejor enseñar a las personas a diseñar artefactos, objetos, productos que mejoraran la calidad de vida de las personas, a veces la escuela se enfocaba mucho en hacer cosas más bonitas, más estéticas, más llamativas, más siguiendo las modas o las tendencias. Si se fijan, eso es muy parecido a lo que pasa en psicología.
no estaba dedicada a resolver problemas, estaba dedicada a solucionar, si acaso, nada más uno de ellos, que sería la parte estética de las cosas. Entonces, eso me dejó como que una necesidad o un vacío de, no, me interesa resolver problemas. Entonces, pues me voy a medicina. También me interesaba resolver problemas, pero en este caso como que no empataba mucho con el estilo de vida que yo quería. Y no es que tampoco muchos médicos o el estilo de vida médico realmente resuelva problemas, sino que más bien están quizá a veces tapando baches que ya existen. Entonces, de repente la psicología sentí que abría este camino de, puedes aprender cómo funcionan las personas, cómo funciona la conducta de las personas, y eso puede ayudarte a resolver algunos problemas que a mí me importan, principalmente respecto a la salud. Entonces, ahí fue donde me empecé a meter, y yo desde el principio, afortunadamente que inicié mi carrera, me libré mucho de las pseudociencias. Era como si mi carrera estuviera por un lado y lo que yo estudiaba por otro. Siempre fue muy independiente de lo que pudieran decirme algunos profesores con los que no concordaba, algunas teorías con las que no concordaba, algunas cosas que fueran, pues, que eran evidentemente falsas. Y aquí, como que nace mi historia, pues siempre he sido crecí en un ambiente muy escéptico. O sea, la duda en mi familia era lo que más se presentaba. Eso en mi caso fue un factor como protector, ¿no? De que me protegió un poquito de caer en ese mundo de las pseudociencias. Yo creo que obviamente también me llevé algunas cosas de eso, pero nunca dejé o nunca me centré en el plan de mis profesores, de lo que dijeran, porque fuera popular, porque fuera común. Más bien me apasionaba esto, buscar formas efectivas de llegar a resolver problemáticas. Problemáticas incluso con las que yo mismo llegué a toparme en mi vida y con las que conocidos también. Entonces, eso me fue acercando a la psicología. Y pues, si quieres resolver un problema, quieres hacerlo de la mejor forma, ¿no? Entonces buscas los métodos, las estrategias, las técnicas que pudieran ser realmente efectivas en su solución. No cosas que lo hagan más complicado, más difícil, más tardado. Esto de la eficiencia y la efectividad para mí siempre ha sido como un, un aspecto motivante de la vida, que me apasiona. Buscar la forma más sencilla, más práctica de resolver problemas. Gracias, David. Bueno, y de acuerdo con lo que nos mencionas, ¿qué podrías decir que es lo que más te gusta de la psicología? Lo que más me gusta ahorita de la psicología es su potencial. Digamos que actualmente sabemos que no está del todo explotado, pero tenemos mucho potencial. Y me encanta que, por ejemplo, ahorita haya muchas personas interesadas en darle la vuelta por así 180 grados al concepto que hay de la psicología, porque somos los que podemos darle la vuelta a esto. O sea, nadie más lo va a hacer por nosotros, nadie va a llegar y nos va a decir, mira, esto es la verdad de psicología, es lo que están haciendo ustedes, lo que trato de hacer yo a veces no tan bien, a veces mejor. También cometemos como errores en eso, pero el potencial que tiene esto de realmente transformar vidas, transformar aspectos sociales, es lo que me apasiona. Si no hubiera posibilidad de cambio, realmente yo no estaría aquí. Si no hubiera una posibilidad si no hubiera una posibilidad de hacer mejor las cosas, no tendría sentido para mí esto y ya me hubiera dedicado otra vez a otra cosa. Y por el contrario, ¿qué es lo que menos te gusta de ella? Que menos me gusta de la psicología. Podemos decir psicología como también el ambiente alrededor de la psicología, ¿no? Porque sabemos que en sí, pues la psicología es una disciplina, no, en sí no hay como nada inherentemente bueno o malo, pero a veces hay vicios alrededor de esto, ¿no? Entonces, pues definitivamente lo que no me gusta es la gente que la tiene en su poder. O sea, la gente que se la ha adueñado y que ahora la vende, la usa, la palabra sería la vende tan barata, tan fácil, tan sin chiste. Eso es lo que no me gusta. ¿En quién está ahorita en manos la psicología? Lo que las personas creen que es la psicología. Eso es bastante desagradable. Porque entonces, a nivel nacional, en México, por ejemplo, pensaríamos, bueno, le preguntas a una persona común qué es la psicología y te va a dar la respuesta que otros profesionales le han dicho que es, y esa respuesta va a ser muy mala. Es lo que no me gusta. Que entonces, o sea, ¿de qué es? ¿Qué problema resuelve? Está completamente en manos de otras personas que están haciendo con ellos un muy mal trabajo. Entonces, aquí como que es lo que no me gusta.
Y recuerden, amixes, entrar a la psicología para querer dar ayuda es un motivo muy, muy válido. Eso nunca lo olviden. Para ir asentando un poquito más en el área en el que estás ejerciendo actualmente, David, queremos preguntarte, y sea a criterio profesional o personal o ambos, ¿por qué le dirías quizá a nuestra audiencia o sobre todo quizá al público general que es importante la labor del psicólogo, psicóloga e inclusive por qué es importante la psicoterapia? Ok. ¿Por qué es importante la labor del psicólogo? Creo que aquí también va a ser lo mismo. Ninguna labor es inherentemente importante. Va a ser tan importante como los resultados que tenga, ¿no? Más bien habría que demostrar en cada situación qué es lo que podemos hacer, ¿no? No diría que la labor de la psicología es importante, pero es potencialmente importante. Se pueden resolver problemas muy importantes. Entonces, pero no es en sí importante hasta que se demuestra que lo es. Y es lo que tenemos que hacer en la práctica como psicoterapeutas o en las otras áreas de la psicología. Entonces, en la medida en que se vayan resolviendo problemas, seremos importantes. Si no resolvemos problemas, si no resolvemos problemas, no vamos a ser importantes. Y ese es un problema que hay que afrontar. O sea, ahí están los problemas en nuestro nivel, en los contextos sociales en los que vivimos, hay muchas problemáticas. Entonces, ¿qué tan importante es la psicología? Va a depender de qué tanto resuelva los problemas. Obviamente, aquí también va a ser una parte de que a veces la potencialidad de resolver problemas no está, o sea, digamos, no tenemos acceso a resolverlos porque no se entiende qué hace la psicología. Pero más bien aquí, la importancia quizás será en que la ciencia o la tecnología derivada del análisis de la conducta, de algunos aspectos de las neurociencias, de la psicofisiología, se pueden aplicar para resolver problemas de la vida cotidiana. Y eso es importante. Entonces, en la medida en que vayamos resolviendo cosas y demostremos que esto es efectivo, también ganaremos mayor importancia, mayor visibilidad, igual en la parte psicoterapéutica. Si no resolvemos problemas, no somos importantes. Y es una cosa que se descartaría, ¿no? Bien, David. Bueno, anteriormente había una postura respecto a que todo el mundo debería ir a terapia. Sin embargo, ahora se asume o hay una nueva postura respecto a esto y más que el que todo el mundo debería ir, se piensa de que todas las personas deberíamos tener garantizado el acceso a este tipo de servicios. Nos gustaría saber qué opinas tú al respecto y cómo le podrías explicar esto a una persona que quiere iniciar un proceso terapéutico. Bien. Claro, a veces las personas, en el afán de promover algo que yo creo que es adecuado, que es que tengamos, digamos, la apertura a ir a psicoterapia cuando lo necesitemos, a algún servicio psicológico, decimos cosas como todo el mundo debería ir a terapia, ¿no? Porque entonces pensamos que eso va a hacer que las personas digan, no, pues si todo el mundo debería, porque yo no. O sea, pues me permito también hacerlo porque es normal. Pero luego ahí está implícito otra cosa, el debería, ¿no? Como esto de, entonces, todo el mundo tiene que ir a terapia. Y aquí la respuesta es no, no todo el mundo tiene que ir a terapia, ¿no? O sea, no hay un deber moral, ético, de que todas las personas lo tengan que hacer. Las personas que tienen problemas que pueden ser resueltos, que pueden afectar su propia vida o la vida de otras personas, quizá ahí hay una responsabilidad ética, moral de hacerlo, ¿no? Y también personal, hay una necesidad personal. En esos casos creo que es muy válido ir a psicoterapia, pero ir a psicoterapia como por cumplir con un estándar social de, mira, voy a psicoterapia, entonces me gano una plaquita de voy a psicoterapia, no tiene mucho sentido. Es igual, o sea, no vamos a ir a un servicio de salud de ningún tipo, solo porque me va a dar como un estándar de, mira, yo voy, yo hago esto, entonces quizás soy mejor que tú o yo tengo mejor, no sé, mayor capacidad de entender mis problemáticas, soy más reflexivo, soy más capaz, o sea, no. Entonces,
más bien, todo el mundo debería tener acceso a terapia, como lo dijo una colega, todo el mundo debería tener acceso a terapia, pero no todo el mundo debería ir a terapia. Debería ir quien tenga una necesidad puntual que pueda ser resuelta con psicoterapia, no cualquier persona solo porque sí. Entonces sí es bien importante esto de que sí, todo el mundo debería tener acceso a terapia, más no todos deberíamos ir a terapia. Bien, que cambiando un poco el tema, hemos visto en redes sociales que muchas veces se atribuyen malestares fisiológicos, biológicos a estados mentales y emocionales. Entonces, ¿qué es lo que tú, o sea, por qué consideras este tipo de información peligrosa y qué le recomendarías al público en general? Ujú. Creo que ahí lo más importante es que cuando se presenta información biológica, siempre, bueno, y también psicológica, siempre tratar de matizarlo, ¿no? Porque cuando algo se saca de contexto, igual, es que siempre las palabras a ver, pueden, podrían llevar implícitos otros mensajes, ¿no? Entonces, ese es el problema, que a veces cuando se habla de las características biológicas de un organismo que podría cumplir con los criterios de lo que llamamos depresión o ansiedad, entonces estamos definiendo y estamos diciendo que eso es inmutable, incambiable y que eso es la causa del problema. Entonces, cuando cometemos esos errores, ahí sí es muy grave, porque entonces la persona entiende que su problema está completamente desconectado de lo que le está pasando. O sea, lo que le pasa en su vida es completamente diferente de lo que pasa dentro de su cuerpo. Y eso es un error muy grande y muy grave, porque entonces las personas creen que lo que les sucede no es factor de lo que han vivido, lo que están viviendo, sino de alguna otra entidad biológica o mental o espiritual que no esté en su control y que no hay nada que puedan hacer al respecto. Entonces, eso sí es muy grave, porque también eh, eh, a veces algunas personas, este mensaje les da una sensación de responsabilidad. Y eso está bien, sentirte menos responsable de lo que estás sintiendo, porque no tienes culpa de lo que lo que puedas estar experimentando. Pero a la vez les deja a veces sin armas para llegar a resolverlo, para llegar a cambiarlo. Ese es el problema. Cuando, ok, me desresponsabilizo de esta situación, sí, pero me quedo aquí, no la cambio. No veo qué cosas contextuales pudieran estar influyendo en que me sienta así, que tenga tanto malestar, no veo cómo mi historia de vida puede haber influido, no puedo llegar a ver qué estoy haciendo yo que puede estar aumentando la dificultad del problema, qué pueden estar haciendo las personas en el contexto que aumenta la dificultad del problema, por qué estoy sufriendo tanto. Si lo explicamos como estás sufriendo porque hay algo mal dentro de ti, la persona se va a aislar completamente de las posibles soluciones, no va a llegar a verlas, porque entonces si el problema está dentro de mí, me voy a medicar y no va a haber ninguna otra cosa que yo deba hacer. Ese sería el problema. Cuando el mensaje del aspecto biológico se confunde, se desvirtúa, aún no hay nada que puedas hacer, nada que tú estés haciendo puede ayudarte a mejorar. Eso es bastante desesperanzador. Pero ¿qué pasa? Pues algunas personas también están bien con ese mensaje, están bien con esa explicación, en un sentido como muy personal, ¿no? De hecho, puedo decir, en mi experiencia de vida, yo también un tiempo estuve bien con ese mensaje, como esta parte de, ok, entonces yo soy depresivo o yo estoy ansioso porque algo dentro de mí está mal. Y estaba en un sentido, en ese momento, bien con ese mensaje. Y fue justamente a través de estudiar, de leer más, que entendí que pues, lo que yo experimentaba era fruto de mis interacciones con el ambiente, no de algo de la nada que haya sucedido y se haya roto dentro de mí. Ahí tuve la oportunidad entonces de cambiar cosas y mejorar, ¿no? Y eso también es lo que provee la psicoterapia. Mejorar el estado de bienestar de una persona a través de cambios en la interacción que tiene la persona con el problema, con las cosas que le agobian. Entonces, ese será el problema. Cuando nos quedamos ahí no sabemos que como un mensaje que a veces nos hace sentir liberados, pues también nos ata un poquito a veces. Es bien complejo porque no podría decir
llegar yo con una persona y decirle, mira, tienes que hacer esto que tú haces está mal, porque es una cuestión bastante personal y que sería poco ético que yo hiciera eso, ¿no? Pero en general creo que sí es lo que sí podemos hacer, es decir, a las personas que comparten información, tanto psicológica como el punto de vista biológico, es tratar de matizarlo. No se puede ver todas las posibles implicaciones que pueda tener en cada persona lo que uno dice en redes sociales, pero tratar de matizarlo un poco. De cierta manera, respondiste una de las preguntas que teníamos, así que con el permiso de Saminis, voy a modificar esta nueva porque creo que has tocado un punto muy, muy interesante. Y vaya, para bien o para mal, la psicología está en cambio, aún está en proceso de consolidación, sobre todo en el área formativa, y quizá para muchas personas es bastante común que a veces es mucho más fácil y mucho más justamente cómodo el encontrar respuesta a todo comportamiento en un aspecto biológico. Y al menos esto suele ser muy, muy frecuente, sobre todo en, sí, chicas y chicos que van iniciando la carrera y dicen, no, aquí esto es lo sólido, esto es lo que vale, pero pues no, creo que si algo ha hecho muy bien el análisis de la conducta es no menospreciar cualquier variable biológica, pero tratar de poner como un balance en nuestra relación con ellas. Entonces, en ese contexto, David, y quizá esta pregunta y esta posible respuesta ayude a muchísimas personas, sobre todo de primer semestre, si tú que estás viendo esto desde primer semestre puede ayudarte mucho, pero ¿qué le recomendarías a nuestras y nuestros futuros colegas para que se salven de no caer en estrictamente un, ¿cómo decirlo? Ahora sí que un neurocentrismo, cerebrocentrismo exagerado, que únicamente se ampara en el modelo biomédico? ¿Qué les recomendarías para no únicamente quedarse ahí? Ok, híjoles. Es que también aquí lo podemos ver desde un punto de vista funcional, ¿no? Quizá cada quien, obviamente en cada individuo va a ser una razón distinta por la cual se siente más cómodo, más seguro en utilizando, divulgando, promoviendo, acercándose más a la parte biomédica. Creo que mucho de eso viene del desconocimiento del potencial que tiene la psicología basada en evidencia, del análisis conductual aplicado, del análisis experimental de la conducta. Hay tantas carencias en la psicología, en lo que se sabe de la psicología, que es natural que los alumnos de primer semestre quieran buscar algo que sea lo más seguro, que les dé algo de decir, esto tiene sentido, esto es válido, lo que voy a hacer tiene alguna clase de sustento al menos. Entonces ellos se sienten impresionados porque, mira, aquí me lo explican en una forma medio neuro, porque lamentablemente tampoco es como que la parte neuro en general esté tan bien explicada, ¿no? Eso es otro de los puntos que tocan algunos compañeros que están más en el área de neurociencias, que me gusta mucho, que dicen, pues sí, a veces se tiene mucho de neuro, pero de lo neuro que a veces se tiene es también muy precario. Porque también, o sea, una persona que está dentro del área de neurociencias, creo que te podría decir que muchas conclusiones a las que llegan las personas desde esta base también son erróneas. Entonces, afortunadamente, la ciencia, si fuera neurociencia, si fuera análisis conductual aplicado, no va a ser las conclusiones a las que normalmente, popularmente se llega, ¿no? Como que tal cosa, tal neurotransmisor es tal aumento, disminución de tal neurotransmisor es igual a tal trastorno. O sea, eso nunca te lo va a decir un neurocientífico serio. Pero sí te lo van a presentar en una facultad de psicología, y tú, si vienes de una historia donde no has encontrado en sí qué es lo que hace tu carrera y qué cosas resuelven, pues vas a decir, bueno, de aquí me agarro. Esto suena más científico. Es que literalmente es así, porque si estás en tus primeros semestres, pues estás completamente perdido. Entonces, bueno, depende, ¿verdad? Pero depende de muchas cosas. Pero normalmente puede ser como un intento de buscar seguridad. Entonces, yo les diría que se atrevan a explorar un poquito más otras áreas científicas que expliquen el comportamiento, como el análisis conductual aplicado. Se van a maravillar de lo, digamos, simple y complejo que puede ser el aprendizaje, porque a veces con estrategias pequeñas se pueden hacer grandes cambios, pero también es cómo llegar a esas
técnicas, estrategias, prácticas, pues es toda una ciencia detrás, ¿no? Entonces, creo que si se permiten ser curiosos y seguir investigando, eso les puede dar como esta motivación de seguir buscando otras formas de responder a las problemáticas que se hacen, a los problemas, a las dudas que ellos tienen. Gracias. Y bueno, ahora yéndonos un poquito a la cuestión de la psicoterapia y específicamente lo que se hace dentro de ella. David, ¿cuál consideras que es la utilidad de usar metáforas en terapia? Que la utilidad de usar metáforas. Fíjate que yo estaba muy peleado con las metáforas. Un tiempo en mi vida, ahorita no lo estoy, pero como esta parte del escepticismo, decía, ¿y por qué decirlo así, no? ¿Por qué no decirlo directamente? Pero es justamente aprender que las personas tienen otros contextos verbales en su vida. No todas las personas hemos leído lo mismo, no todas las personas nos han hablado igual en nuestra vida, no todas las personas hemos leído los mismos libros. Entonces, las metáforas nos ayudan a poner un mensaje que a veces puede ser complejo en términos que a una persona puedan ser más asociables a lo que ha vivido en su vida. Esa es la utilidad de las metáforas, ¿no? Como poner algo complejo en términos que a una persona sea más factible, que lo comprenda y por ende que lo lleve a cabo, ¿no? Que lo transforme en algunas conductas, en algunos cambios, y creo que ahí está el potencial totalmente. Esto también sí de metáforas muy como, no sé hasta qué grado, ya muy predeterminadas, a veces luego empiezan a aburrir a las personas porque se socializan y entonces las personas dicen, ay, eso ya me lo dijeron, no me hace ningún sentido. Entonces, ya me lo han dicho 1000 veces, ¿no? Y tú puedes estar diciendo algo que es muy cierto y ponerle una metáfora. Y la metáfora hace un completo sentido, pero la persona le puede dar igual. Entonces, a ver, esto, que metáfora no significa que se va a traducir en un cambio. Entonces, también, obviamente, en la parte de usar metáforas es, pues, tratar de usar una metáfora que consideraríamos que es más probable que la persona entienda y use en su vida. Obviamente, pues por ahí también se construyen nuevas metáforas para cada caso. Pero también a veces exagerar el uso de metáforas puede ser también como llegar a la nada, ¿no? Hay veces que decir las cosas directamente puede ser mucho más útil. Y se pueden decir cosas de forma directa, asertiva, que no tiene nada malo tampoco. A veces también siento que es como el psicólogo teniendo un poquito de miedo a decir, esto es lo que pasa contigo. Hay que hacer esto diferente. Entonces, también podemos usar este recurso de ser directos, pero asertivos cuando sea necesario. Creo que combinar estas dos cosas puede ser también mucho más llamativo el trabajo psicoterapéutico, porque también todo el tiempo, como en metáforas, a veces también da una sensación a veces a las personas de que, bueno, como esto se traduce en mi vida, si todo el tiempo es como algo más, algo diferente, no se habla de mí, no estoy ahí. Entonces, ponerlo en la metáfora, si lo vamos a usar, o ponerlo directamente en el mensaje, creo que también puede ser muy efectivo. Gracias, David. Ahora, bueno, sabemos que se dice que el conductismo es inhumano por sus procesos de condicionamiento, pero queremos saber qué dirías tú al público en general para desmentir este mito. Pues allí va a ser una broma, pero no es la pregunta adecuada. Bueno, sí, el conductismo se entiende a veces erróneamente como una práctica inhumana, lo cual es completamente erróneo y torpe pensarlo. A veces el argumento es, bueno, pero en sus inicios el análisis conductual aplicado usaban técnicas como aversivas y de violencia física, o de algún tipo de uso físico de la fuerza, ¿no? Entonces, como, sí, e igual, por ejemplo, las cirugías, cuando empezaron, usaban quizá piedras y serruchos y no usaban anestesia. O sea, es lo mismo. Todas las ciencias y todas las disciplinas avanzan y vamos afinando y vamos mejorando los procesos con los que trabajamos.
Entonces, el pasado que ha tenido la ciencia, bueno, no, la filosofía, conductismo como filosofía, perdón, estoy hablando más bien como disciplina, más bien en análisis conductual aplicado, en la parte de disciplina, pues ha avanzado muchísimo. Entonces, no tendría sentido comparar lo que hacíamos hace 20, 30 años con lo que hacemos hoy. Eso es importante, considerar las disciplinas conforme a lo que hacen hoy. Y hoy hay que cuestionarnos siempre nuestra práctica en un nivel ético. De hecho, para poder hacer tanto psicología como análisis de la conducta, hay códigos éticos que se tienen que seguir lo mejor posible. Entonces, también eso nos reduce la posibilidad en la que esta práctica pudiera ser inhumana, ¿no? Entonces creo que, bueno, esas cosas se trabajan en todas las disciplinas y siempre se están mejorando. Quizá lo que ahorita nos damos cuenta de que es poco ético se ha ido eliminando poco a poco y conforme vayamos avanzando nos damos cuenta de si hay otras cosas que tengamos que afinar. Pero es un proceso. No es que algo sea inherentemente bueno o malo, es que conforme se va dando la práctica, puede haber errores que se tienen que ir corrigiendo, como en cualquier disciplina. Ahora, respecto a qué es inhumano, pues no, inherentemente no es inhumano porque, al contrario, a veces es muy liberador, pero a veces es difícil verlo a las personas porque también estamos como inmersos en mensajes que nos venden otras cosas más atractivas, por ejemplo, que no hay, a veces esta parte, ¿no? No hay nada que puedas hacer o que debas hacer para mejorar. Es atractivo y a la vez es como un poquito una sentencia, porque es como, ok, bueno, entonces me puedo llegar a estar cómodo con este problema y nada lo va a cambiar. Pero también es como, ok, pero entonces si no salgo del problema, ¿cómo va a mejorar mi vida? El conductismo te propone una visión de vida creo que completamente diferente, que lo que tenga que ver con el comportamiento humano puede ser modificable. Y también eso creo que es muy humano, darle a las personas la libertad de tener una elección respecto a sus problemáticas. Entonces creo que empezarlo a verlo así también puede ser una forma de traer a las personas, atraer la mirada de las personas y decir, oye, esto no suena mal, esto suena bien, esto suena liberador, esto me puede ayudar, esto me puede ayudar a cambiar algo que me ha molestado tanto tiempo. Okay. Ahora sí, creo que vamos a entrar en el terreno de las preguntas, creo que diría la prensa más picosas, por así decirlo. Tengo miedo. Quizá aquí convenga aclarar a nuestra audiencia que al menos esto es un espacio simplemente para el intercambio de conocimientos, el intercambio de posturas, no se pretende ofender a nadie. Que eso quede muy claro, ni tampoco demeritar el trabajo de nadie. Perfecto. No queremos verlos en los comentarios insultándonos o algo así. Listo. Con esa aclaración, no hace mucho, desde luego que ni el equipo de Soy Conducta, ni tú, David, de Georista, eres el primero, somos las primeras personas en hablar de este tema, pero creo que es bueno a veces poco a poco sacarlo a la luz. Pero en los últimos años, y creo que ha ayudado muchísimos movimientos sociales, sobre todo a sacar a la luz este tipo de cosas, pero se han encontrado lecturas, específicamente en lo que es la escuela psicoanalítica, se han encontrado lecturas que muchas veces pueden ser consideradas revictimizantes, sexistas, obviamente también machistas, y a veces un tanto, ¿cómo decirlo? Creo que algunas personas hasta dirían que peligrosas para un público general. En ese contexto, y retomando sobre todo un muy buen TikTok que hiciste, la verdad, vean TikTok, por favor, que a mí me puede ser una muy buena herramienta de aprendizaje. Pero retomando ese material, quizá cómo es que tú le podrías explicar a las personas, quizá a psicólogas y psicólogos que apenas están iniciando sobre los, ojo, posibles peligros, énfasis en eso, posibles peligros, no estamos asegurando nada, pero los posibles peligros que tenga el tomarse tan en serio este tipo de lecturas, tomarse tan en serio este material. Sí, te refieres al TikTok sobre la explicación psicoanalítica de la violencia, ¿no? De género. Ok. Hoy, qué complicado. ¿Cuál es el detalle aquí?
Por ahí decían también que a veces la explicación no es una justificación, ¿no? Como que a veces se pudieran dar explicaciones de cosas y que no porque esas cosas, digamos, expliquen un comportamiento malo, como en este caso sea la agresión hacia las mujeres, lo estaría justificando. Ese sería el único argumento que yo vería razonable ante el tipo de posturas psicoanalíticas completamente falsas acerca del comportamiento de las mujeres, que decía este TikTok, por ejemplo, que las mujeres estaban predestinadas a sufrir violencia porque había algo en ellas que les hacía buscarla, que les hacía quererlo. Entonces, ese sería un argumento que de hecho recibí en redes sociales, ¿no? Que bueno, puede explicarlo, pero no necesariamente está diciendo que eso está bien. O no sé, que entonces no pueda ser cambiado, no lo sé. El punto es que, ok, pasando un poquito de ese tema que todos sabemos que es completamente, sí es revictimizante y sí es dañino decir que una persona está destinada a buscar siempre algo que le haga sufrir. Como que eso es muy obvio, ¿no? No creo que se tenga que ahondar más ahí porque es obvio que eso está mal. Está mal decir que una persona está destinada a sufrir. Eso es éticamente incorrecto. ¿Ok? Pero, ¿qué es importante aquí? También, o sea, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es la base para decir eso? Ninguna. Y eso es lo que molesta también, porque es como, podemos educar a las personas a decir, esto no tiene ninguna base, ¿no? Entonces, puede decir misa, puede decir A, puede ser B, puede ser C, puede decir cosas completamente homofóbicas, completamente lesbofóbicas, completamente gordofóbicas, pero no hay ningún sustento para ello. Entonces, no es ni éticamente correcto ni científicamente correcto. Entonces, si no es eso, es basura. Entonces, creo que podemos ir rompiendo esa discusión en el aspecto de que sí es dañina, porque si una persona no tiene las herramientas para discernir lo que está viendo, puede sentirse entonces en un lugar del que no va a haber salida. Retomamos al punto de vista, ¿no? El aspecto biológico, que a veces nos daba esa sensación de aquí no me voy a mover, es inmutable, es incambiable. Es igual aquí. Entonces, por eso me gusta mucho a veces el análisis de la conducta, porque si lo buscamos, a veces nos da mucha más flexibilidad. Nos explica el comportamiento de una forma más flexible y contextual. No tanto como otras teorías que son más rígidas, más deterministas, en el sentido, bueno, más bien, son más inflexibles, son más rígidas y también nos dejan a las personas sin capacidad de solución. Entonces ahí es donde se vuelve hipopoético y éticamente incorrecto. Digo, es científicamente incorrecto. Entonces creo que de ahí no hay más que decir, salvo que alguna persona crea este tipo de discursos. Yo limitaría a preguntarse o plantearse si creerlos es una justificación como para compartirlos y si considera que su mensaje es realmente más positivo o benéfico que lo negativo. O sea, que el efecto que pueda tener creo que es más negativo que positivo. Entonces, valdría la pena simplemente no hacer ese tipo de comentarios. Yo en el TikTok puse ahí mi punto de vista respecto a esto, que puede llevar a las personas a sentirse en un lugar del que no pueden salir, y eso sí es bastante nocivo. No sé si hay algo más que agregar o si me fui por otro punto. Bueno, ustedes me dicen. No, creo que hasta ahora vamos todo bien. Y bueno, continuando con las preguntas picosas, como decía Ernesto. El año pasado aproximadamente, la doctora Froxan habló sobre cómo las orientaciones sexuales son aprendidas. Sin embargo, algunas personas se colgaron de esto, por decirlo de alguna manera, para justificar el uso de terapias de conversión, pensando que aprendido es sinónimo de tener a una persona frente a ti que te está enseñando qué orientación sexual debes tener. Si bien hace tiempo hiciste un TikTok retomando este tema, nos gustaría que explicaras a nuestra audiencia, a psicólogos y al público en general, sobre todo,
estos temas, ¿no? Que pudieras retomarlos, estos puntos, y sobre todo, pues sí, como tú lo expresabas, porque al final, pues todos merecemos respeto, ¿no? Todos merecemos estar en ambientes respetuosos. Claro. Bueno, ustedes saben que, bueno, el comportamiento de una persona básicamente está influenciado por 3 factores. Digámoslo así, la configuración biológica de una persona, de un organismo, la historia de interacción que ha tenido esa persona con el mundo y el contexto actual de la persona. No hay mucho más allá. Creo que los astros, el espíritu, esas cosas que a veces las personas muy respetablemente creen que existen, no necesariamente tenemos evidencia de que influyan en el comportamiento. Entonces, achacar una conducta tan compleja como la preferencia sexual solamente a un componente biológico es reduccionista y no es liberador. Es otra vez, es atarnos más. Es darnos más razones para vernos de una forma rígida e inflexible. Entonces, considero que la postura más conductual de que nuestras conductas están influenciadas por estos 3 puntos tiene mucho más sentido. Porque, no sé, si yo viviera toda mi vida en donde no tuve contacto con otros humanos, ¿cómo voy a desarrollar algo que se llama orientación sexual? O sea, ¿cómo se desarrolla si no tengo contacto con otros humanos? Entonces, es en la interacción, aprendizaje, que se va dando una asociación entre alguna configuración biológica, algunas configuraciones biológicas, con el ambiente, y que va dándole sentido a ciertas conductas. No se puede separar y decir, mira, esta persona, este organismo, es homosexual si no se ve su conducta. Y para que se vea su conducta tiene que haber interacción. Y cuando hay interacción, hablamos que implícitamente hay aprendizaje. Esto no nos somete, esto nos libera. En muchas ocasiones se ha usado el discurso biológico como un discurso de liberación. ¿Por qué? Porque está luchando contra una idea que dice, si puedo cambiarlo, entonces tiene que ser cambiado. Y esa es una tontería. O sea, no tiene sentido. O que algo, porque pudiera ser aprendido, está mal. Cuando no tiene nada que ver. Es como una perspectiva muy, igual, como hacemos conclusiones lógicas a veces muy erróneas, como si se aprende algo que es malo, entonces se puede cambiar. Entonces estamos aquí asumiendo que eso que aprendimos está mal, lo cual ahí está el problema. Pensar que eso está mal. Pensar que una conducta o de orientación sexual de cualquier tipo tiene algo malo. O sea, eso no tiene ninguna justificación ética, tampoco. Entonces, hablando un poquito de eso, me he metido mucho en la ética, pero bueno, no hay ninguna justificación de que cualquier tipo de orientación pudiera ser mala. Entonces, desde ahí, las personas hacen como que se van hilando ideas y se van construyendo mentiras sin darse cuenta. Pero entonces, regresando al punto. Así fuera una completa elección, así fuera una cuestión de que yo al día de mañana me decido ser heterosexual, eso no tiene nada de inmoral. O si yo el día de mañana me hago homosexual, no tiene nada de inmoral, ¿no? Así fuera una elección. Entonces tengo que decir esta palabra porque sé que no lo es. No es una elección. Es un conjunto de conductas muy complejas, pero en sí, el que fuera una elección no lo haría inmoral. Entonces, a veces les digo, usamos esta respuesta de nací de esta forma, así me hizo Dios, esta es mi biología, para protegernos de la gente homofóbica. La gente que te dice, puedes cambiarlo, tienes que actuar diferente, tienes que hacer las cosas diferente. Entonces, es igual otra vez una forma de protegernos de estas personas. Pero creo que es más efectivo protegernos como así lo hubiera aprendido, así lo hubiera elegido, así sea algo que yo decido cada día,
Es mi cuerpo y hago con él lo que yo quiera. No tienes ninguna justificación para decirme cómo cambiarlo, qué hacer con él o hacia qué comportamientos tener. Creo que eso es lo importante, no confundir una explicación biológica o psicológica con alguna justificación para cambiar alguna orientación. Eso es completamente erróneo y otra vez es salirnos del área de la ciencia. La ciencia no prescribe ni dice qué se debe hacer con las cosas, nada más las describe y las explica. En ningún ámbito, ni en el biológico ni en el psicológico. Entonces, o sea, esta es una experiencia que yo siempre comparto en este tema porque me parece muy llamativa. En una conferencia respecto a bases biológicas de la orientación sexual se hablaba de como la influencia de algunas hormonas durante la gestación, en la preferencia de ratones por algún compañero sexual. Yo digo, qué padre. Estás diciendo que con estas hormonas aumenta la probabilidad de que haya esta conducta. No es determinante. Ok. Bueno. Llega un comentario, como que comentario salvaje aparece. Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué dicen eso? Es muy peligroso, porque entonces las personas, estás diciendo que debamos cambiar los genes, las hormonas para evitar que esto pase. Es como que no. Tampoco eso se buscaría en una explicación psicológica. Solo se están hablando de las posibles implicaciones que influyen en la orientación sexual, porque queremos entenderlo, porque es un tema importante, pero no porque queramos cambiarlo, no porque digamos que está mal, y saberlo no nos da ninguna justificación de hacer ninguna modificación o intento de modificación, ni biológica ni psicológica, ni en una intervención biológica ni en una intervención psicológica. Entonces, a veces, les digo, considero que a veces el error ha sido tomar la biología como esto es lo que me protege de la homofobia, porque no es así. Porque entonces, si una persona siente que se es protegida por la biología, pues realmente no lo es, porque entonces puedes decir, mira, pues tú dices que naciste así, entonces si naciste así, hay genes que influyen en tu comportamiento, entonces hay que cambiarlos. Entonces hay que seleccionar embriones para que no haya personas con esta orientación. O sea, estoy yéndome a una hipótesis muy, muy adelantada con el fin de ejemplificar que no es que la biología nos defienda, no sirve para defendernos, lo que nos defiende es la ética, que es, no está mal tener una orientación sexual diversa y no tiene nada inmoral y pueden buscarse explicaciones, y es ético buscar explicaciones psicológicas y biológicas de la conducta de las orientaciones sexuales, porque no se está pretendiendo hacer nada malo con ellas. ¿Ok? Y otra cosa que hay que agregar es que, bueno, yo decía como que a final de cuentas, sin estos tres componentes de la biología, la interacción con el ambiente y el contexto actual influyen en cualquier tipo de conducta, entonces somos y nos hacemos. O sea, siempre es eso. Siempre somos y nos hacemos. No se puede separar. No se puede. Entonces siempre estamos en un constante como interacción con el medio, limitada por características biológicas, en un rango bastante amplio, yo creo, de acción. Y bueno, ya ahora otros temas dentro de la sexualidad. A mí me gustan los hombres, ¿no? Pero no todos los hombres. No solamente por ver un órgano sexual, yo elicito respuestas de, ¿cómo se llama? Arousal, de sentir agitación, sentir ritmo cardíaco, no todos los hombres. Entonces, también eso, hubo una interacción que me hizo también tener respuestas, y tengo que hablar de mí porque creo que es lo más respetuoso, no hablar de otras personas, que me hizo tener respuestas de la índole psicosexual hacia cierta clase de personas, por mi interacción. Entonces ahí creo que influye mucho esto de, bueno, entonces quizá podemos tener flexibilidad tanto en entender el concepto de orientación sexual de una forma más amplia, ver el papel del ambiente, ver que éticamente desde ningún punto de vista es ético modificarlo y que verlo desde el punto de vista ambiental no sería una sentencia,
es liberador. Y también nos puede dar herramientas para defendernos de personas homofóbicas o demasiado conservadoras o torpes. Gracias, David. Ya que nos metimos en el tema, no hace mucho causaste revuelo en redes sociales por tu posicionamiento respecto al beso en la película Lightyear y el impacto que tuvo en la gente homofóbica. Entonces, te queremos hacer dos preguntas al respecto. La primera es, ¿cómo fue lidiar con todo ese hate? Y la segunda es, pues, ¿por qué consideras que es sano que se empiece a incluir a modelos de parejas homosexuales sanas en medios como el cine? Sí, qué importante pregunta, qué bueno que me la hacen. A ver si logro aterrizar mis puntos, ¿eh? Me dijeron por ahí que me mandaron más o menos como que íbamos a platicar, pero espero bajar bien, aterrizar bien estos puntos. Sobre el hate, la verdad, no me afectó. Llegaron más comentarios positivos. También eso me ayudó, ¿no? O sea, es una situación a lo mejor compleja porque recibes atención negativa, aversiva, pero en general, perdonen que diga mucho yo me acostumbré, pero bueno, creo que fue más la reacción positiva de las personas. Les dio risa y se llevaron un mensaje positivo, que fue, les digo, fue los niños no tienen prejuicios respecto a la sexualidad. Ellos no se lo van a preguntar, ni lo van a cuestionar, ni van a estar rumiando acerca de ese beso después de haber visto la película. Es muy poco probable, al menos que ya haya tenido un proceso de socialización homofóbica. Pero bueno, ahí les digo, perdónenme con mi muletilla. Pero bueno, sí, creo que definitivamente un niño tendría muy poca probabilidad de mostrar respuestas homofóbicas a lo que esté en ese ambiente, ¿no? Y pues ahí está, creo que eso es un hecho. La homofobia es totalmente aprendida, eso sí, o sea, no hay como factores biológicos que pudiéramos decir, ay, están influyendo en que una persona sea homofóbica. Entonces, desapréndanla, porque eso sí es poco ético tenerlo. Punto. Y desapréndanla. Bueno, respecto a incluir a figuras o a relaciones homosexuales es bien importante porque un factor que influye luego en la aparición o desarrollo de problemas en la comunidad LGBTQIA+, me faltaron algunas siglas, pero no me lo sé todo, la verdad, es que no hay representación, no hay modelos que nos digan qué es adecuado, qué es sano desde la diversidad. Lo que vemos las personas que crecemos con una orientación sexual distinta es relaciones heterosexuales, en un mundo mayormente heterosexual, en el que se ha normalizado y que se presentan estos modelos y ya, no hay más. Entonces, cuando tú, digamos, descubres que tienes una orientación sexual diferente, pues no hay muchos modelos que te ayuden a desarrollarla de una forma sana, a vivirla de una forma sana. Entonces, ese es un factor problemático. Entonces te pone más vulnerable a sufrir muchas clases de problemas. Abuso, enfermedades, bullying, depresión, porque justamente a veces la desesperanza de soy diferente y no he visto modelos homosexuales que crezcan, que tengan relaciones sanas, que puedan vivir en esta sociedad, es un motivo suficiente para generar mucho estrés en las personas. Es decir, ¿qué sentido tiene? No hay un estilo de vida factible para mí. Entonces, la representación ayuda a las personas a aprender que hay formas factibles de vivir. Y también ayuda a que las otras personas que son, digamos, que están en contra de esto, empiecen también a aprender que eso va a ser normal. Porque esas son las personas que tienen que aprender que, por más que no quieran que eso esté, va a estar ahí. Son las que tienen que confrontar y aceptar esa situación, que no está en su control. De hecho, la homofobia es un intento de controlar la conducta de otras personas. Porque cómo te afecta en tu vida que dos
animaciones se besen. Porque eso va a afectar a mi hijo. ¿Y qué evidencia tienes de que eso lo va a afectar? Y fíjense, es también, o sea, se van platiqué con un papá que estaba muy en desacuerdo con el mensaje de Buzz Lightyear y me decía, es que no quieran imponer, quieren normalizar eso y quieren hacerle pensar que eso está bien. Y es como que sí, literalmente eso es lo que queremos hacer, que piense que está bien, porque está bien, porque no es éticamente, no es éticamente, hablando de la cuestión ética, no es incorrecto tener una orientación sexual diferente. Lo que es inadecuado es pensar que eso está mal. No hay ninguna justificación, ninguna justificación real de que la orientación sexual diferente esté mal. Pues, señor, usted está intentando controlar la sexualidad de su hijo. Y eso es muy enfermo. Y voy a usar esa palabra, eso es enfermo, eso es patológico, eso está mal, eso sí es inético, poco ético, poco moral. No puedes hacerlo, no lo vas a hacer. No tenemos control de todas las cosas que puedan llegar a ver nuestros hijos. Y tendrá que vivir la vida, y si no es algo que genere daño puntual, tendrás que aceptar vivir con eso. Ese es tu problema. Ouch. Espero no traerles mucho hate. No, para nada, para nada. De eso, no te preocupes. Ay, yo ya hasta quería llorar de tanta belleza, de verdad que sí. Ay, de verdad, me conmovió mucho. Y, ¿sabes? Ya que has hablado de las personas antiderechos, que desafortunadamente son muchas, te queríamos preguntar algo bastante interesante. Y es si mientras, y quizá no solo mientras estudiabas, quizá ahora ya en tu labor profesional, pero en todo lo que va de tu trayectoria en la psicología, ¿te has encontrado a colegas, psicólogos o psicólogas antiderechos? Mm, antiderechos. Me he topado con profesoras, o sea, mayormente mujeres, que, que decían esto de, es que la homosexualidad es aprendida, como esto que decíamos de la persona que decía esto, pero lo decían con una connotación negativa, que es otra vez el error. Y es el error en el que yo creí. Quizá si hubiera regresado en el tiempo yo diría, ¿y si fuese aprendida a usted qué? ¿Y eso cómo cambia las cosas? ¿Qué tendría de malo? Y, o sea, me hubiera gustado, o sea, tráiganme la máquina del tiempo. Pero en ese momento también era como que estaba en un desarrollo, pero justamente fíjense cómo entonces asociamos el aprendizaje con el que está mal, porque es aprendido. Híjole, no, es que es aprendido, entonces cámbialo, ¿no? O sea, imagina, qué mal pensar así, ¿no? Y pues no, o sea, no tiene literalmente que digan como no deberían, pero sí esta connotación de que como porque fuera algo que se va dando en la interacción, es algo malo y eso es completamente falso. Creo que hemos pasado las preguntas controversiales. Esperamos. Les dejé por ahí mucha controversia, lo siento. No, está bien. Creo, parte justo como de la reflexión que buscamos generar, ¿no? Dentro de la comunidad, tanto de psicólogos, psicólogas, como personas, público en general. Pero bueno, ahora una pregunta ya más relajada quizá. Para ti, David, nos gustaría saber qué es la psicología y qué no es psicología. Okay. Bueno, para mí la psicología es una disciplina científica que busca explicar la conducta humana. Para mí eso es. Yo creo que hay muchos matices dentro de estas definiciones. Siempre he leído como mucho, o sea, siempre hay peleas entre las definiciones, hasta de conducta, pero creo que en términos simples y para las personas, con que supieran eso, ya vamos del otro lado. La psicología no es el estudio de el inconsciente, no es el estudio del alma,
no es el estudio del espíritu humano, no sé. Entonces, eso para mí es la psicología. ¿Qué no es la psicología? La psicología no es una disciplina que busque que la persona haga lo correcto, que la persona haga lo que está, digamos, bien visto, lo que es normal. Eso a veces también se cae mucho en pensar que la psicología es una disciplina que va a dictar cómo las personas deben actuar. Y la verdad, a veces muchas personas creen que así es, ¿no? Ah, mira, viene el psicólogo y me va a decir cómo debo comportarme. A mí me preocupa a veces más esa explicación que la de la mente y el inconsciente. Bueno, el inconsciente, ¿no? Con la mente ya no estamos tan peleados. El inconsciente esas cosas. Creo que es importante que vean que así como la química busca explicar la interacción molecular, atómica de ciertos compuestos, de la materia, pues, y no dice cómo debería ser, o no dice qué debería ser, pues igual la psicología nada más busca explicarlo, y una vez explicada, en caso de que hubiera problemas que tuvieran que ver con ese nivel de descripción, buscar alternativas para su solución. Gracias, David. Ahora nos gustaría preguntarte qué es lo que le recomendarías a las personas que están interesadas en estudiar psicología. ¿Qué les recomendaría? Mantenerse escépticos, pero no demasiado al grado que luego no crea nada. Es un balance entre un poquito ir aprendiendo cosas nuevas y también cuestionarlas, porque luego pasamos a la total escepticismo respecto a todo y no te va a dejar nada. Esa es mi recomendación. Creo que no deja nada positivo también. ¿Por qué? Porque nada es perfecto. Entonces no se puede llegar a la perfección, tampoco en un nivel científico. Entonces, pues también saber que hay limitaciones, saber que no vamos a llegar a la comprensión completa al 100% de cada cosa que sucede, y eso está bien, es parte de irnos desarrollando. Tratar de hacerlo lo mejor posible siempre, pero conociendo esas limitantes. Seguramente si son personas que ven sus páginas, van a ser personas que estén muy apasionadas por esto, entonces seguir alimentando esa pasión, seguir creciendo, permitirse equivocarse, porque es normal cometer errores, es bien normal y entre más afrontamos que la vida está llena de errores, más fácil es vivir. Y entre más los evitemos, menos aprendemos, es bien curioso. Entonces, permitirse tener errores y igual, como seguir con apertura y algo de escepticismo. Apertura y escepticismo, descartando lo que pueda funcionar, pueda ser efectivo, y lo que no, lo que sí, quedárnoslo y aprenderlo y hacerlo mejor. Esa sería mi recomendación. Y ya que estamos con las recomendaciones, ahora que sea una un poco más específica, de hecho, técnicamente son dos preguntas. La primera es, ¿por qué te gusta más el área clínica? Que de cierta manera ya la respondiste al inicio, pero quizá aquí un poco más de énfasis. ¿Por qué te gusta más el área clínica? Y quizá, ¿qué le recomendarías a aquellos colegas, a aquellas colegas que podrían apenas iniciarse en esta área de aplicación? ¿Qué? Bueno, también no es como que yo tenga todo el expertise clínico, pero sí es un área que me encanta y la recomendación sería empezar a leer desde la carrera todo lo que tenga que ver con esta temática. Revisar autores, revisar protocolos, revisar esto de procesos básicos, que yo me considero también muy neófito en esta área, pero lo estoy intentando, ¿no? Estamos en ese proceso. Entonces, saber que la clínica, y seguramente cualquier área, es un proceso constante de aprendizaje. Estar bien con no saberlo todo y seguir aprendiendo. Aprovechar clínicos o personas que estén en el aspecto de la parte clínica que usen los principios de aprendizaje para la mejora, ¿no? Para la mejora de sus servicios y para la resolución de problemas de sus consultantes. Creo que ahí no va a haber mucho que perder, porque lo que se ve tiene sentido
hay una validación empírica de lo que se hace, y creo que por ahí hay mucho potencial de seguir creciendo y seguirse desarrollando. Realmente, a veces, lo que ya se sabe sirve mucho para resolver problemas que ya teníamos, pero que no sabíamos que pueden ser resueltos con esa información. Creo que es mucho lo que pasa en clínica. No es que haya mucha nueva información respecto a nuevas formas, nuevas formas de comprender el problema, pero sí hay mucha información o muchas problemáticas que pudieran ser resueltos con esas tecnologías que ya están un poco desarrolladas o más desarrolladas. Ahí estamos, o sea, ya seremos personas que estamos convirtiendo estas tecnologías, estas aplicaciones, en resolución de problemas. Entonces, si les gusta como conectar esos puntos, les va a gustar mucho la clínica, porque es ayudar a la persona a resolver problemáticas de su vida que pudieran estar en un nivel de análisis psicológico. Y es muy apasionante, es muy gratificante, es muy reconfortante encontrar pacientes y usuarios que se comprometen con mejorar, que se comprometen con su propio tratamiento, con su propio bienestar. Eso es muy, 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 muy reconfortante. Y creo que es una experiencia que vale la pena vivir y vale la pena seguirse especializando, educando para hacerlo cada vez mejor. Muy bien, muchas gracias por compartirnos esto, David. Y bueno, también nos gustaría saber cómo es que se te ocurrió esta idea de divulgar psicología científica pues de una manera tan divertida, ¿no? Utilizando redes sociales que creo que ahora son como el boom, como una buena manera. ¿Cómo fue pues sí, cómo se dio esta idea? Sí. Pues igual empecé desde antes de graduarme y había esta problemática, había una carencia de información de psicología que tuviera alguna clase de sustento. Y debo decirles que cuando empecé también todavía cometo errores, pero estoy seguro que cuando empecé cometí muchos más en mi propia forma de divulgación, incluso intentando hacer esto de pues, divulgación basada en evidencia. Errores que me señalaron otros colegas y que agradezco que me los hayan señalado porque me hicieron crecer. Y empecé así, con probabilidad de equivocarme, con probabilidad de hacer las cosas no tan bien, incluso creyendo que, bueno, ya tenía cierta información sobre cómo investigar en bases de datos, cómo distinguir un buen artículo del que no, cómo comunicarlo a las personas. Había ciertas bases para esto, pero aún así no lo sabes todo. Entonces, también hubo colegas que me dijeron, oye, esto que estás haciendo está mal, no tiene sentido. Y estuvo bien que me lo dijeran, porque me hizo crecer. Y me ha hecho crecer todavía. Entonces, ahora la parte como de... Es algo que sigo haciendo, es algo en lo que estoy todavía mejorando. Espero, con el paso del tiempo, pueda hacer más y mejor contenido. Es uno de mis áreas de interés. Digamos que ahorita diría que estoy bien con el avance que tengo, pero todavía no llego digamos, tener el proyecto tal como yo quisiera. Entonces, claro que voy a seguir desarrollando y que sepan esto, ¿no? Que la divulgación es un constante desarrollo, ustedes lo saben, se ve que se esfuerzan mucho, entonces también estamos del mismo lado. Y pues eso, es un proceso. Se me fue el otro punto. Era como inicié, ¿cierto? Entonces, quería resolver esto de que faltaba información. Y creo que a muchas personas les llegó a ayudar porque se cuestionaron cosas como, oye, o sea que ir a psicoterapia no es nada más ir a hablar y desahogarme, o que desahogarme podría estar todo el tiempo, podría estar influyendo en mi problema, o que debía, o que era, más bien, era más efectivo para mí llegar a confrontar algunas sensaciones que estarlas evitando constantemente, cosas muy básicas, pero que las personas a veces no saben, que también tratan de estar matizadas para las situaciones y que creo que pueden hacerles
cuestionar sanamente las cosas de las personas. Tampoco se trata luego de llegar y ser nada más completamente disruptivo y no aportar. La verdad es algo que yo jamás he tratado de hacer. Más bien es como, bueno, una duda razonable. ¿Cómo esto va a impactar en tu vida? ¿Cómo llegar y hablar solamente así como así va a resolver algo? Más bien hay que pensar de qué estoy hablando, por qué eso me está ayudando. Cuestionarse, mi psicólogo, ¿qué está haciendo? ¿Me está escuchando? ¿Y eso cómo me sirve? ¿Me hace sentir bien? ¿Y que me sienta bien cómo me sirve? Ah, ok. O sea, cuestionarse entonces si funciona para el problema que yo estoy atendiendo, que yo quiero resolver. Y eso creo que es lo que yo trato de divulgar y es lo que empecé a hacer. Ya en la parte, cuando empecé David Behaviorista, fue más a la parte clínica y antes era en muchas áreas de psicología, porque tenía una página que se llamaba Psicología Clínica y de la Salud. Y ahí trataba de divulgar psicología basada en evidencia. Estuvo como 1 año, 2 años y ya ese proyecto se suspendió y ya fue como más al proyecto personal. Muchas gracias, David. Y siguiendo con esto de tu proceso en la creación de contenido, queremos saber si alguna vez te sentiste avergonzado, si te dio pena grabar en algún momento. Todo el tiempo, ahorita mismo. Sí, y es un proceso de exponernos a la vergüenza. De hecho, si se regresan a mis TikToks, los voy a borrar en este momento, ahorita que termine la entrevista. No sé, empecé con, a ver, vamos a ver, qué quiero expresar, qué quiero comentar, y era un poquito como un robotito de, oh, voy a decir esto, ja, ja, ja. Y era como que no conectaba del todo, no se expresaba tanto el mensaje y nadie lo veía, sinceramente. Entonces fue como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Tengo que quizás ser más auténtico para poder conectar con las personas. Y ese fue el proceso, de ser un poquito más auténtico, salir un poquito de mi zona de confort, irme exponiendo. Me llegaron críticas, me llegó bullying, me llegaron amenazas, me han llegado comentarios muy, muy desagradables, pero me ha llegado más gente buena y más cosas buenas. Entonces, pues estamos en ese proceso y nada, es divertido. Hay que también tener herramientas para gestionar cuando las cosas no salen bien. ¿Cómo? Haciendo cosas mal. No hay de otra. Y pues eso me ha ayudado. Ya que hablamos un poquito sobre la divulgación científica, creo que, bueno, antes que nada, bien se dice que el peor enemigo o enemiga de un conductista es otro u otra conductista. Pero en ese, no, creo que algo en lo que todos y todas estamos de acuerdo es que si en algo hemos sido muy malos, muy malas, es en saber vender nuestro trabajo, por así decirlo, saber presentarnos en sociedad, por así decirlo, y en eso sí que nos llevan otras corrientes muchos años luz de venta. Y en ese contexto simplemente, nuevamente, a criterio personal o también si quieres profesional, se dice que, por ejemplo, las y los conductistas a veces deberían bajarse del pedestal o salir del laboratorio o quizás simplemente saber venderse. Y en ese contexto, ¿tú considerarías que ya es momento de que quizá los y las conductistas empiecen a hacer divulgación de una manera más amigable, digerible, por qué no incluso divertida? ¿Lo considerarías necesario? Eh, mm, no, no te creas. Creo que sí, completamente. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. También va a depender de las necesidades de ese divulgador o ese psicólogo en lo personal, ¿no? Porque quizá el objetivo de alguien como divulgador no es llegar a mucha gente, es simplemente compartir un poco lo que él sabe. Entonces también ahí se puede encontrar pasión y gratificación, ¿no? Es válido también. A mí me han llegado comentarios de otras personas en el área de psicología criticando algunas cosas del contenido que hago y esas críticas me han servido. Sin embargo, es cierto que no se puede en un formato de 30 segundos en un post eh, definir un problema a cabalidad. Sí, a veces ni siquiera en un libro. Entonces imagínense en un formato como en redes sociales. Es difícil.
quizá hay que buscar un balance entre el grado de exactitud con el que queremos definir algo y también el grado de complejidad que tenemos o que podemos mostrar. Que a mayor grado de complejidad y de exactitud, tienes que tener muchos más recursos para poder hacerlo llamativo, entretenido y que alguien lo vea y lo use. Si al final de cuentas tú quieres ser o producir algo que va a ser usado, es decir, visto, entendido y quizá entonces la persona va a realizar otras conductas, tiene que ser algo que tenga más probabilidad de llegar a ese fin. Entonces, si ese es tu fin, llegar a más personas y ayudarles a transformar algunas cosas, pues sí tienes que clarificar más, tienes que ser más sencillo, tienes que bajarte, ¿no? Bajarte a un nivel de lenguaje más cotidiano, que no tendría nada de malo, es lo que hacemos en terapia todo el tiempo. No podríamos estar hablando como científicos durante la psicoterapia. Depende. También hay como que podemos manejarnos en los dos niveles, también creo que es sano. También las personas pueden comprender cosas complejas. Eso también sí me llegaría a molestar un poquito, que las personas luego crean que algunos divulgadores crean que las personas no pueden comprender cosas complejas. Eso es falso. O sea, sí puede, nada más que hay que generar cierto interés. Y cierto, de que, mira, eso es llamativo, esto me gusta, esto es diferente, entonces se va construyendo y hay más capacidad de que la persona se quede, vea tu contenido, lo comprenda y genere otras conductas dentro de su vida o dentro de tu contenido. Entonces, si quieren llegar más lejos, creo que sí, tienen que lograr ese balance. Tenemos que, nos beneficia a todos como psicólogos, que se ponga, justamente por lo que les decía que la psicología está en manos de otras personas que no tienen los mismos intereses respecto a divulgar la ciencia, pues hay que movernos y ser tan llamativos, tan buenos, tan claros, tan específicos como ellos lo están haciendo, pero nosotros tratando de hacerlo desde una visión más científica. Muchas gracias, David. Creo que aquí, retomando un poco lo que nos compartías en la pregunta anterior, tiene que ver un poco también con la autenticidad, ¿no? De cada uno de nosotros como divulgadores, para justo tener como más este acercamiento a la audiencia a la que queremos llegar. Pues bien, para ir finalizando la entrevista, quisiéramos saber cómo fue estudiar en el TEC de Monterrey. Chan, 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 chan. Y que me van a escuchar mis profesores. ¡Ayuda! Pero bueno, les digo que digo mucho ya, aquí me lo necesito algún proceso ahí de aprendizaje que extinga esa respuesta entre la palabra y cualquier estímulo que le esté necesitando. Pero bueno, fue muy buena. En general, creo que aprendí mucho. Como les digo, yo también aproveché mi tiempo en la universidad estudiando por mi cuenta y haciendo también conexión con otros psicólogos que admiraba en la parte conductual. Sí tiene como algunos déficits, algunas carencias que considero que se van a ir llenando, porque sé que ahorita hay en buenas posiciones dentro de esta escuela personas muy comprometidas con la psicología científica. Entonces eso me da mucha esperanza. Sin embargo, era un plan relativamente nuevo para el TEC de Monterrey y todavía tenía algunos como dejes o como algunos vestigios de lo que es la práctica más psicoanalítica. Afortunadamente, cuando yo llegué, ya no estaba tan presente. Incluso, digamos que mi formación no fue psicoanalítica, no fue lo que yo más vi. Sí era notorio que algunos profesores tenían más esta tendencia, pero notaba que el plan de estudios había un plan, unos libros que utilizar y bueno, ya si a veces no se acoplaba tanto tu profesor, tú sabías que era más o menos lo que tenías que saber de cada materia. Creo que esto me ayudó también a
sacar un buen puntaje luego en el Ceneval de Psicología, que luego también el Ceneval de Psicología tampoco es la mejor referencia, pero ustedes saben. Creo que traté de sacarle el mejor provecho. Si es un buen lugar para estudiarlo, te da mucha libertad, hay buenos intercambios a Estados Unidos, Europa, en la práctica clínica, hospitalaria. Eso creo que es muy positivo. También hay algunas oportunidades de becas a estudiantes y también, bueno, yo llegué, por ejemplo, a la escuela con beca, eso me gusta mucho el TEC, sí tiene esta parte de apoyo social y eso me parece bien. Y también esto de las conexiones y la verdad es que está muy relacionada dentro del área médica. Entonces, a final de cuentas, aunque no sea, sabemos que pues, la parte, el área de medicina y ciencias de la salud, aunque no sea directamente, pues, psicología, un área de la medicina o de las ciencias de la salud, eso hace que se eleve un estándar la carrera, porque ya hay unos estándares establecidos para estas áreas. Como saben que va a haber contacto con humanos, hay ciertos procesos que tienen que pasar los alumnos para que toda la carrera tenga sentido. Entonces, eso me pareció un punto favorable, aunque sí hubo, obviamente, pues algunos déficits en cuanto a la formación, porque no estaba tan firme esta parte de la parte conductual. O sea, realmente todavía no. Gracias. Entonces, de acuerdo con lo que dices, ¿tú consideras que el plan de estudios del TEC sí es algo biologista? Sí, siguiente pregunta. Sí, totalmente biologicista. Ahorita más, el nuevo plan de estudios se hizo mucho más neuro, o sea, es neuro, pero volumen 2, es como, ves de que el problema de lóbulo frontal, lóbulo temporal, o sea, y es como que, ok, sí, qué padre, pero y lo clínico y lo conductual, ¿dónde está? ¿Dónde está? O quisiera que hubiera más en esa parte, pero les digo, es un proceso, yo creo que sí va a haber cambios en ese sentido. Y te digo, básicamente el primer año lleva las mismas materias que médicos, nutriólogos, ingenieros biomédicos. Eso es un punto también a favor porque a veces a los estudiantes de psicología llegan con la idea de no quiero leer mucho, no quiero revisar mucho, y eso sí es como que creo que tiene que haber un filtro para que las personas que llegan con esa idea, que pero no sean muchas, sepan que no, hay que leer y mucho, o lo suficiente para entender las cosas, no mucho, pero eso sí es real. No, David, ya hemos casi que técnicamente llegado al final de esta entrevista. Creo que solo nos queda que todo el equipo de Conducta te dé las gracias por tu tiempo, por tu gusto, por no tenerle miedo a la polémica en algunas preguntas. La verdad es que solo nos queda de verdad darte las gracias, de verdad que estamos en deuda contigo. Y gracias a la magia de la edición, aquí dentro de pronto van a estar unas pequeñas letritas diciéndonos tus redes sociales. Por favor, ¿le podrías decir a la audiencia en dónde te podemos encontrar? Sí, bien, búsquenme en TikTok, Instagram, Facebook principalmente, David Vigilorista. No me busquen en YouTube todavía, todavía no tengo buen contenido ahí, pero síganme en esas redes. Esta entrevista podría ser uno de los inicios, no te preocupes. Muy bien, Estamos, muchas gracias. Ok. bueno, amigas, amigos, amixes, de verdad, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Este fue el equipo de Su Conducta, fue David Behaviorista. Cuídense mucho y les mandamos un enorme abrazo a la distancia. Bye.